Que el Señor los bendiga grandemente. Qué bueno poder saludarte y saber que estás con nosotros en este programa de Juventud Guerrera. Un espacio donde los jóvenes podemos tocar temas a la luz de la palabra y cualquier duda, consulta que venga a llegar a nuestra vida, podamos pues de saber o qué dice la Escritura, qué dice la Biblia para con nosotros, para nuestras vidas y para poder salir adelante en victoria. Quizás haya duda y consulta en nuestro corazón, pues aquí llegó Juventud Guerrera porque pedimos a Dios que este programa sea de bendición para tu vida y podamos dar quizás una respuesta bíblica para alguna de tus inquietudes. Hoy no me encuentro solo, me encuentro con una amiga que nos conocemos ya hace tiempo de la iglesia de allá en Alajuela, la hermana Viviana, que el Señor me la bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludar a toda la audiencia de Betel. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Es un honor para mí, un privilegio. Primeramente agradecida con el Señor por esta oportunidad. A mi hermano Giovanni por la invitación y al equipo de Betel. Dios me los bendiga mucho. Así que si usted tiene la Biblia por ahí, ábrala conmigo. Vamos a ir al Salmo 138:8 y vamos a estar leyendo la Escritura para iniciar con este tema del día de hoy. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Salmo 138:8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y en el capítulo de hoy, con la ayuda del Señor, queremos desarrollar cómo nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito para mi vida, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En algún momento parece que tomamos la decisión de ir por un camino, las cosas a veces nos resultan, a veces los resultados no parecen, creemos que damos a la deriva. No hay razón para seguir, o no es el camino que deseamos, o no es el camino que esperamos, y al parecer todo va a caer a la suerte. Y es mentira. Para el Señor no hay coincidencias, para el Señor no hay suerte, todo lo tiene bajo control. Bueno, y ahora, ahí iniciamos. Yo creo que conforme vamos creciendo, bueno, ya es profesional, sirves en la iglesia, pero me imagino que desde joven llevabas una línea o deseabas algo. Hay circunstancias que van cambiando y a veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿O será que tengo que cambiar o el Señor me dejó a la deriva? Y a veces entran las dudas, me imagino. Amén, así es. Bueno, este tema me gusta bastante porque así como usted empezaba a dar la introducción, uno normalmente no planifica, ¿verdad? O sí, pero en cierta parte del camino toma desvíos y cabe mencionar que, bueno, yo nací en cuna cristiana, ¿verdad? Como muchas veces lo decimos. Nací en una familia cristiana donde estaba acostumbrada a que desde pequeña me llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, entonces crecí en ese ambiente. Entonces usted cree que ya usted sigue ahí, no se aparta y ya usted es cristiano. Conforme va creciendo, va aprendiendo cosas de que la salvación es personal, que usted personalmente hace una oración de fe y demás. Pero hubo una etapa en el camino en que yo me aparté de los caminos del Señor. No era algo que yo tenía planificado ni que, ¿verdad? O sea, usted piensa que como nació en una cuna, en un hogar cristiano, que usted ya sigue ahí y no se va a desviar. Después cuando retomé, me ponía a analizar ese tiempo que estuve fuera de la iglesia y yo decía que era tiempo perdido. Sin embargo, uno a veces se compara con otras personas porque uno dice, mira, tal persona nunca se apartó de Dios, qué bonito, pero somos diferentes y Dios no nos impulsa a apartarnos de los caminos, nosotros propiamente tomamos esas decisiones. Pero creo que parte del propósito, ¿verdad? Como lo menciona el tema de este programa, para mi vida fue pasar eso, que yo misma tomé esa decisión, pero hoy puedo testificar de que estando alejados de Dios, nada me deja. Hay un momento donde uno cree, yo creo que le decimos a veces tierra de nadie, donde uno dice, todo este tiempo, y yo creo que cada uno de nosotros entramos en eso donde algún proceso difícil o algún proceso en el que no vemos tanto resultado, creemos que fue una pérdida del tiempo, o a veces creemos que nada va a suceder bueno de ahí, y yo creo que en el momento, cuando ya más adelante tomamos el tiempo, dejamos que Dios trabaje con nosotros, da como resultado. Me imagino que en ese periodo, yo creo que uno entiende, mira, bueno, lo maravilloso que es el camino de Dios, lo maravilloso que es entender el amor de Dios, el sacrificio que ha hecho por nosotros. En ese lapso,
usted vuelve a los caminos del Señor, digamos, más adelante, usted tiene un encuentro y otra vez vuelve a todo el propósito que Dios tenía con usted. Amén, así es. Yo estuve en ese tiempo, como usted dice, ya llega uno y analiza un poquito mejor las cosas. Tal vez uno a veces está acostumbrado a las cosas que uno hace en la familia, ¿verdad? Como el hábito, las costumbres. Cuando me aparté de Dios, comparo mucho como con la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Porque él tuvo su dinero que su padre le dio, fue, lo despilfarró, lo malgastó, y cuando ya vio que no tenía nada y que estaba comiendo hasta la comida de los cerdos, él dijo, bueno, vivo mejor si fuera un peón de mi padre. Y él volvió a su casa, y siento que yo empecé eso como cuando empecé a como ganar mi propio dinero. Ya me sentía un poquito más independiente, pero estando allá afuera descubrí que eso definitivamente no dejaba nada. Antes de eso tal vez iba a la iglesia, aprendía, ese nunca fue tiempo perdido, como usted lo dice. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo que estuve en la iglesia, antes de apartarme, había palabra que llegaba a mi corazón, a mi mente, que estaba siendo sembrada. Como les repito, ¿verdad? Yo tomé esa decisión, porque no es el Señor que nos impulsa a apartarnos de Él. Tomé esa decisión, pero cuando ya regresé, hubo en mí un pensamiento como un trato personal con Dios. Ya no era por costumbre, ya no era porque mi familia me llevaba a la iglesia. Tenías una convicción ahora. Exacto. Y fue un día estando en el cuarto de mis papás, ellos estaban en la iglesia, estaba escuchando un programa, no sé si fue no recuerdo ahorita específicamente la canción, pero yo dije, es el momento. Eran como tal vez 7:30 y ya estaba avanzado el culto, dije, me voy para la iglesia. Y en ese momento volví a la iglesia, ese día hice mi oración de arrepentimiento y dije, volví para quedarme, ¿verdad? Entonces, no es tiempo perdido, porque ahora alguien que esté bajo esa misma situación, yo le puedo testificar con mi propia vida, ¿verdad? Con mi testimonio, de que ojalá no se aparte, porque si yo pudiera regresar el tiempo, diría, no me apartaría y aprovecharía ese tiempo en Dios, porque no es tiempo perdido en el sentido de que uno aprende, ¿verdad? Como el hijo pródigo, valoró más, antes que todo lo tenía a las anchas, y después de que vio que cómo era el mundo afuera, valoró más todo el esfuerzo que hacía su padre. Entonces yo valoré más las cosas de Dios, ya por mi propia convicción, pero aunque no fue tiempo enriquecedor en la obra, pero también estuve aprendiendo, formándome, y vine con una... ¿Creció algún área, madurez, toma de decisiones, aún para testificar? Siempre le digo a los jóvenes o a las personas que quizás se convirtieron después o vinieron a los caminos no desde temprana edad, sino ya adultos, y a veces las cicatrices que llevamos en el camino son las que enseñan a otros para poder quizás testificar de que sí se puede. Siempre le digo, aquel que salió de las drogas, aquel que salió del alcohol o simplemente se apartó, no quería ir a la iglesia, quizás no cometió ningún pecado tal cual como un vicio, pero no vino a los caminos de Dios. A veces cuando se paran y testifican, Cristo me perdonó, Cristo me limpió, me lavó, no vio mis errores, pesa más de alguien cuando lo ha vivido que quizás otra persona que quizás no se ha apartado. La gloria para el Señor y aquellos que siguen los caminos de Dios perseveren y Dios hace esa obra, que aquellos que han cometido un error y creen, ya todo se acabó. Porque yo creo que me agrada ese primer punto que hablas de que cuando todo ese proceso que pasaste de quizás no estar en los caminos de Dios, le sacaste el provecho, o sea, le viste el lado positivo, que muchas veces lo único que vemos es el lado negativo y no sirvió para nada, fueron años perdidos y nada sirvió para nada. Así es. Pero es todo lo contrario, algo bueno siempre saca. Así es, sí, también para honra y gloria al Señor, pues ahorita estoy trabajando con el grupo jóvenes y a veces pasan situaciones en las que yo puedo decir, bueno, también estuve ahí y puedo entender, porque a veces, pues como seres humanos nos equivocamos y decimos, uy, ¿por qué tal joven no se afirma? ¿Por qué no llega a los caminos de Dios? ¿Por qué no vea que sus papás, todos, o hasta hijo de pastores, hijo de líderes y demás, o por qué le cuesta tanto? Pero al yo pasar eso, entiendo de que todos tenemos un proceso, un tiempo, y aunque vaya ahí a la iglesia, aunque uno no lo vea firme, yo me veo a mí misma y yo digo, algún tiempo estuve así, algún tiempo estuve en que iba a la iglesia y tal vez no iba de lleno, o tal vez no tenía esa convicción, algo de corazón, pero me sirve para testificar y para ejemplo de ello. Y me llama también, la atención, porque como le decía, hermano, todos somos diferentes. Y a veces uno se compara y dice, lástima, no me hubiera apartado.
pero al menos en mi hogar tenemos diferentes testimonios. Mi hermano se apartó y en unas cosas, yo me aparté y en otras cosas, y él tiene su testimonio para ayudar a alguien que esté en esa área también. Y igual yo de igual manera de mi parte, ¿verdad? Entonces, hay mucho propósito de vida en nuestra vida. Cada día es un propósito especial, ¿verdad? Ni la hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Y de hecho hasta, imagino, o siempre hay de referencia a nuestro lado que posiblemente te vieron en el trabajo o en la universidad donde estudiabas, o a unos vecinos que vieron ese cambio, un antes y un después, de decir, mira, la hermana Viviana un día no estaba en el Señor o asistí y ya no, y al siguiente día ya va en ese cambio, no solo la forma de conducirse, de hablar, sino de desarrollarse. Me imagino que antes de que, o desde temprana edad, empezaste a escuchar, Dios tiene un propósito contigo, usted, el Señor, quiere hacer algo con usted, Dios quiere preparar algo que desde antemano que vinieras estaba, y a veces es lo principal que nos dicen. Las circunstancias de la vida, nuestras propias decisiones, tomamos otros caminos quizás lejos del Señor, o no hemos cumplido a cabalidad con lo que Dios nos ha demandado. Pero es curioso, y yo creo que lo has vivido a experiencia propia, cuando regresas al Señor, como se denota o se cumple de que Dios nunca dejó ese propósito. O sea, a veces pensamos que el Señor agarró la página, la arrancó nuestro nombre, se fue y lo más que va a decir es, dé gracias que volviste a la iglesia y ahí se va a quedar en la banca. Y es todo lo contrario, es donde más el proceso continúa, donde la obra. Me imagino que cuando regresaste, otra vez el Señor dijo, ok, vamos a volver a hacer ese proceso que estabas ya en ese camino y a continuar. Así es, como repito, ¿verdad? Ese tema me gusta mucho y Dios mantiene ese propósito. Ya Dios nos ha escogido, ¿verdad? Estamos predestinados y como el nombre de este programa, muy bonito, Juventud Guerrera, la juventud es muchas veces la más atacada, la más, todos, ¿verdad? Niños, damas, caballeros, pero el joven, y como es como esa futura iglesia, el enemigo viene y ataca y trata de desviarnos de ese propósito del Señor. Y lo que muchas veces hacemos es tal vez atrasar, ¿verdad? El propósito de Dios, pero ahí está el propósito de Dios vigente en nuestra vida. Entonces, si usted está escuchando este programa, no es por casualidad, ¿verdad? Sino desde mi punto de vista, desde mi ejemplo, nada en el mundo, nada alejado de las manos de Dios vale la pena. Ahí, como decía el hermano, una vez yo regresando ya a los caminos del Señor, pues poquito a poco, ¿verdad? Porque no es una transformación, yo estuve tal vez apartada del Señor como unos 6 años, y no es algo que pasa de la noche a la mañana, que hoy acepté a Dios y ya mañana ya cambié toda absolutamente mi vestimenta, que es como lo que se ve, ¿verdad? Externamente, pero hay un cambio interno y hay que también se refleja de manera externa. Entonces, eso nos ayuda, es un cambio, es un tiempito, ¿verdad? Pero tal vez yo misma atrasé un poco, ¿verdad? El propósito de Dios en mi vida, pero no se canceló. Mientras hay vida y esperanza, amén. Y lo importante es estar ahí y aprovechar ese tiempo de vida, ¿verdad? Mientras hay vida y esperanza, qué bonito es desgastarnos y entregar la juventud delante del Señor, porque como les digo, por experiencia propia, estuve en el mundo, probé el mundo, y ya cansado de eso, exactamente tal cual el hijo pródigo, yo dije, no me deja nada, ¿verdad? No deja nada bueno. De eso. De hecho, me imagino que hasta toda persona que se llega a apartar, ve que, bueno, el alejarse de Dios simplemente es vivir la vida a nuestra manera. Decir, bueno, mis propósitos, mi vida, mis propios propósitos. Ninguno da tanta satisfacción como el que da el decir, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Quizás no decir, bueno, Señor, yo quiero esto, pero a veces preguntar, bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres conmigo? Y yo creo que por más sencillo que sea, siempre da más satisfacción que lo que da en el mundo, porque al final todo se va a acabar. Así es. Y también, como usted mencionaba, a mí a veces, ¿verdad? Como yo les mencioné antes, a veces uno desea devolver el tiempo, pero también es bonito porque las personas ven cómo es una persona sin Cristo y cómo es una persona con Cristo, no solo a nivel de apariencia, ¿verdad? Externa, sino en su forma de caminar, de hablar, de desenvolverse. Entonces yo a veces digo, Señor, perdóname porque quizás di un mal testimonio, porque tal vez alguien sabía, mira, era la iglesia, se apartó y cómo cambió, pero también las personas pueden ver ese cambio sin que usted diga, ya me volví a Dios, ¿verdad? Ya cambié, sino que usted misma, mira, ya no se ríe de estas cosas, ya no sale, ya no se acercan o sea invitarlo a tales lugares.
Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Somos cartas leídas, ese testimonio para los demás, sin que usted diga, sino con su comportamiento. Y ahí está, digamos, también estamos ganando almas de una manera indirecta cuando alguien ve ese cambio radical y dice, qué bonito, yo quisiera ser así, o todo lo que Dios es posible hacer, porque no somos nosotros mismos, sino el Señor en nuestra vida. De hecho, veo como el propósito de Dios con todos nosotros, independientemente de lo que hagamos, es siempre como darle gloria al Señor, porque estamos hablando de lo que has pasado y sobre todo eso siempre mencionamos como, mira lo que Dios quería reflejar en otros, lo que Dios quería tocar en otras personas, lo que Dios quería en nuestras propias vidas. Yo creo que al final todo se va a centrar en que Cristo al final toma el control de mis estudios, de mis preparaciones, porque en la actualidad pues obviamente tienes tu trabajo y estás sirviendo en la iglesia. Continuaste, digamos, el Señor todavía te hizo parte de la obra, que estás en el área como de audiovisual y de producción en la iglesia donde pastorea el pastor Freddy Araya. Amén. Estás ahí. Cuando regresas, bueno, vuelves al mismo Alajuela, ¿verdad? A esa misma iglesia, en el barrio San José, en Alajuela. Cuando regresas al Señor, entiendes que ahora el propósito que tienes en Él no solo eran tus planes. Dios ahora te integra los planes de Él. ¿Cómo has hecho para hacer como ese equilibrio, o cómo has hecho para ceder el decir, bueno, Señor, ahora es tu tiempo, ahora es lo que tú me demandas a mí, ya no es donde voy, donde me da a mí la intención, donde yo deseo? ¿Cómo haces ese equilibrio también viniendo de un proceso donde eran bastante tiempo de voy donde yo quiero, hago lo que yo quiero, es a mi manera, hablo a mi manera, me conduzco a mi manera, pero el propósito de Dios se interpone, hace un cambio en tu vida? ¿Cómo haces ese equilibrio? Yo creo que hay un enamoramiento, ¿verdad?, para el Señor. Entonces, así como hoy cuando hay una pareja de novios, tiene ese gusto, entonces la atención es como para esa persona. Quiere ver a esa persona, quiere atender a esa persona, quiere llamar a esa persona, quiere escucharlo, quiere escribirlo. Así siento que fue igual en esa etapa, porque estuve un tiempo apartada de mi Señor y cuando regresé, es volver a ese primer amor, ¿verdad? O más bien ese primer amor ya real, de verdad, ya por convicción, por decisión personal. Entonces, usted quiere ser todo, o sea, que servir, aprender y crecer con el Señor. Entonces, más bien a veces es como usted busca qué hacer, ¿verdad? Porque quiere como recuperar ese tiempo perdido. Entonces, inclusive en algún momento alguna persona me comentó, ¿por qué no invierte su tiempo más para usted? O su dinero, ¿verdad? En lugar de comprar ciertas cosas o demás. Y yo no lo veo como una pérdida ni de tiempo ni de dinero, porque es para el Señor. Él nos da todo a nosotros. Ni aún nosotros dándole un poquito terminamos de pagarle lo mucho que Él nos da. Y su misericordia de que Él nos haya recibido con los brazos abiertos después de tiempo de uno haberlo vuelto a la espalda y haber sido infiel con Él, es una forma de agradecer. Y es ese interés, como les digo, es el primer amor de estar ahí, de querer las cosas para el Señor. Entonces, estar dispuesto para toda buena obra, porque también, como dice su palabra, ¿verdad?, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, es el amor a la obra para el Señor. Aquel que está viviendo su propio propósito, ¿qué aconsejarías para aquellos que dicen, sabes, yo creo que mi vida como la llevo me agrada, no me da satisfacción, pero Jace, yo hago lo que me da, popularmente decimos, la gana, dice el costarricense, pero usted ya sabe, yo lo sabemos, y creo que los que estamos acá presentes en Betel sabemos que Dios tiene siempre un propósito mayor para ellos. ¿Qué consejo das para aquel que dice, ¿será que Dios tiene un propósito conmigo? Me he alejado, me aparté, ¿habrá algo para mí? ¿Qué consejo darías? Bueno, yo lo que podría decir es que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Porque no sé qué edad tiene usted, si usted tiene 15, tiene 20, tiene 30, tiene 40, esté dentro del rango de juventud o a edad más madura. Muchas veces nos alejamos del propósito del Señor, pero sabemos que solo hay dos caminos, ¿verdad? El camino que nos lleva a la salvación o el camino que nos lleva a la perdición. Entonces, muchas veces lo que el enemigo nos da son golosinas para entretenernos ahí, pero no hay una felicidad genuina, no hay nada detrás de eso, no hay un final feliz atrás de eso. Entonces, estando en el Señor, tenemos todo
y no importa el tiempo que usted haya pasado. Muchas veces viene un pensamiento a nuestra vida que dice, yo no lo voy a lograr, yo no puedo, ¿verdad? Pero claramente no es con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Es el Señor con nosotros. Dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. El Señor va delante de nosotros. Hay muchas promesas en la Biblia que nos refuerzan eso y que no perdamos ese propósito de Dios en nuestra vida. Mientras hay vida y esperanza, no somos nosotros. Si podemos ver un montón de ejemplos en la Biblia, Dios tomaba en cuenta siervos que tal vez no tenían habla o tal vez usted no tiene que tener un título, una capacidad, una habilidad. Usted lo que tiene que tener es un corazón contrito y humillado para que el Señor termine su propósito en su vida. Entonces, es lo mejor que hay, no importa el tiempo que haya pasado, el tiempo que haya tal vez desperdiciado, por decirlo de alguna manera, pero no es desperdicio, simplemente Dios está ahí aguardando, pero como no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Porque yo puedo tener 20 años y yo no puedo decir, me quedan 30 años de vida, me quedan 40 años de vida. Entonces, es más, hay personas que tal vez solo vivieron 15 años, pero ese fue el propósito de Dios, porque tal vez en esos 15 años ganaron almas o hicieron cosas especiales en manos del Señor. Entonces no importa la edad que usted tenga, o si tiene 60, 70 años, usted puede seguir formando parte, siendo de ese propósito de Dios, ¿verdad? Entonces mientras tenemos vida, estamos formando parte de ese propósito. Amén. Yo quiero extender la invitación para todos aquellos que nos están viendo, que quizás dice que ya no hay para usted esperanza. De aquel que me dice, yo no sé si va a haber un propósito, yo no sé si el Señor va a hacer algo conmigo. Yo quiero extenderte hoy la invitación de que puedas aceptar al Señor como tu Salvador. Pongas en proceso esos planes, ese cambio de vida que Dios desea para ti. Voy a estar haciendo una oración de fe para que invitarte a que vengas a los caminos del Señor y veas cómo Dios hace un cambio 180 en ti y puedas ver cómo cambia tu familia, todo lo que te rodea. Los problemas nunca se acaban. Vivimos cada día, tienen su afán. Pero para todos ellos el Señor prometió estar con nosotros. Haz esta oración conmigo y entrega la vida al Señor Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y yo hoy creo, Señor, que tú eres mi Salvador, tú eres mi libertador. Perdona mis pecados. Si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, perdóname. Cámbiame, Señor, y cumple tu propósito en mi vida. Señor, bendice a todos aquellos que se han entregado hoy y aquel que está lidiando con alguna tentación o el deseo de apartarse de tus caminos. Señor, ellos sean afirmados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco que nos hayas estado viendo. Yo te pido que si entregaste tu vida al Señor Jesús, por favor, comuníquese con nosotros. Podemos ubicarte en alguna de las iglesias que estén alrededor del territorio nacional y cerca de tu comunidad debe haber alguna y por favor, vaya que con los brazos abiertos sé que le van a recibir. Compre una Biblia, léala porque para nosotros ha sido un gusto y una alegría saber que aunque sea un alma, se salve para el reino de los cielos y para la gloria del Señor. Mi hermana Viviana, muchas gracias por compartir y estar con nosotros en este día. Gracias a usted que nos ha estado sintonizando hoy. Nos veremos muy pronto. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y un abrazo. Y ya pronto volveremos con Juventud Guerrera.